días, chicos. Esperemos que estemos todos muy bien en casita. Cuídense, saludos. El tema del día de hoy va a ser el de el cuento. El cuento son textos narrativos en los cuales se cuentan historias, ya sean reales o sean fantásticas. Para ejemplificar este tema, vamos a ver el siguiente video. Cuentos como el de Caperucita Roja deben empezar de alguna forma. ¿Sabes cómo? Mira. Todos los cuentos son historias inventadas por algún autor que las creó usando su imaginación para entretener e interesar a sus lectores. A veces los cuentos relatan historias de fantasía y otras veces cosas que podrían sucederle a la gente real. ¿Todos conocen Caperucita Roja? Ese lo conocen todos. El autor de Caperucita Roja es un señor francés que se llamó Charles Perrault y que escribió ese cuento hace más de 300 años. ¿Caperucita es un cuento real o fantástico? Es fantástico. ¿Cómo va a pasar que una niña hable con un lobo y que el lobo se disfrace de abuela? Pensemos en las características que tienen los cuentos. Es muy bueno para enriquecer las historias contar cómo son los lugares que se mencionan. En este caso, contar cómo es el bosque ayuda a que los lectores puedan imaginarse mejor todo lo que pasa. También sabemos que la casa de Caperucita está lejos de la casa de la abuela, porque tiene que hacer un camino muy largo para llegar. Yo me imagino un camino lleno de árboles y animales. Los personajes de este cuento son Caperucita, el lobo y la abuelita. Te falta el leñador, el que saca a la abuela de la barriga. Y hay otro más, el narrador, que es el que cuenta la historia. Los cuentos siempre tienen un principio en el que se cuenta sobre los personajes y se introduce la historia. El cuento empieza diciendo que Caperucita está llevando algo de comida que le dio su mamá a la abuela que está enferma. Sale de la casa y se encuentra con el lobo. Muy bien. Después en los cuentos siempre aparece algún problema. Es el lobo que le indica mal el camino a Caperucita para llegar primero a la casa de la abuela y comérsela. Y después se come a Caperucita. Es un gran problema el de este cuento. Se puede resolver bien, como en el caso del cuento que estamos viendo, con la llegada del leñador que salva a la abuela y a Caperucita, sacándolas de la barriga del lobo. Para finalizar, se puede presentar la vida de estos personajes transformadas por la situación. Por ejemplo, Caperucita que aprendió la lección de no hablar con extraños en el bosque. ¡Bravo, Santi! ¡Los felicito! Bien, vamos a ver los personajes, los tipos de personajes. Tenemos el que es el protagonista, es la figura central a través del cual se rodea toda la historia, es el personaje principal del cuento. En este caso, por ejemplo, tenemos a Cenicienta, que es el personaje principal donde rodea toda la historia. Otro personaje es el oponente o antagonista. Este personaje es el oponente al protagonista, en este caso puede ser la madrastra de Cenicienta, que está siempre en contra de la figura principal. Otro personaje es el ayudante. Son los personajes secundarios que ayudan al protagonista a cumplir lo que se propone. Ejemplo, los ratoncitos de Cenicienta o el hada madrina, que le ayudan a resolver el problema para lograr quedar con el príncipe. Último personaje es el beneficiario, personaje que se beneficia con lo que logra el protagonista. Por ejemplo, Cenicienta logra quedar en el castillo con el príncipe, pero también los ratoncitos logran irse a comodidades diferentes a las que tenían en la casa de Cenicienta. Ellos ya tienen mejores comodidades con Cenicienta en el palacio real. Otra es la motivación. Es la razón que tienen los personajes para realizar ciertas acciones en el desarrollo del cuento. Por ejemplo, vemos aquí en la imagen cuando una de las hermanastras desea colocar la zapatilla a la fuerza. Ella quiere quedarse con el príncipe por las riquezas que él tenía. Esa es la motivación a ponerse la zapatilla a la fuerza. Y finalmente lo que es el ambiente. Es el lugar donde se encuentran los personajes, donde se desarrolla esta historia. En este caso de Cenicienta son dos ambientes diferentes, lo que es la casa donde vivía Cenicienta y el palacio real donde se fue a vivir con el príncipe.
Ahora, ya que logramos entender este tema y retroalimentar con nuestro video, vamos a hacer la siguiente actividad. Vas a leer, o si recuerdas el cuento de los 3 cochinitos, escribe en el siguiente cuadro qué personaje representa el tipo de personajes que se presenta a continuación. Vas a poner cada uno de los personajes y qué representa, qué tipo de personaje representa, si es el protagonista, antagonista, el ayudante. Tú vas a colocar qué papel representa cada personaje. Posteriormente, vas a escribir la motivación que tiene cada uno de estos personajes. Vas a poner la motivación que tiene el cochinito que construyó la casa de ladrillo, el que construyó su casa de paja, asimismo el que construyó la casa de madera, y finalmente la motivación que tenía el lobo para destruir estas 3 casitas. Y para finalizar esta actividad vas a dibujar el ambiente en el que se desarrolla la historia de los 3 cochinitos. Hasta luego, nos vemos en nuestro siguiente video. Estamos comunicándonos, chicos.